Imagínate caminar por la calle principal de tu ciudad. Donde antes brillaba un inmenso cartel rojo y naranja, hoy solo ves las frías letras azules de un hipermercado multinacional. Durante décadas, Casa Tía fue mucho más que una tienda de variedades. Era una parada obligada. Desde los útiles escolares en marzo hasta los regalos en Navidad, generaciones de argentinos crecieron recorriendo sus pasillos, siempre envueltos en ese inconfundible olor a maní tostado. Era un imperio familiar sano, rentable y presente en casi todo el país. Pero entonces, ¿cómo un negocio que funcionaba a la perfección, sin deudas asfixiantes ni riesgo de quiebra, fue borrado por completo del mapa argentino en un abrir y cerrar de ojos? La desaparición de Casa Tía no es una tragedia de bancarrota. Es la historia de una oferta de 630 millones de dólares, del impacto feroz de la globalización y del precio irreversible que se paga cuando se vende la identidad de todo un país. Para entender cómo se desvanece un imperio comercial que marcó a varias generaciones, primero hay que comprender cómo se levantó desde las cenizas. La historia de Casa Tía no empieza en las calles iluminadas del centro porteño, ni en los años dorados del consumo argentino. Comienza a más de 11.000 kilómetros de distancia y bajo una sombra mucho más oscura, la Europa de entreguerras. Corría la década de 1930 en Praga, Checoslovaquia. Allí, dos cuñados con una visión comercial implacable, Karel Steuer y Federico Deutsch, habían fundado una exitosa cadena de tiendas llamada Teta. El nombre, que evocaba la figura de una tía protectora y familiar, no era casual. Su modelo de negocio se basaba en ofrecer a la clase trabajadora y media europea un lugar donde pudieran encontrar de todo, bajo un mismo techo, con precios accesibles y un trato cercano. El éxito fue arrollador y Teta se expandió rápidamente por Yugoslavia y Rumania. Pero la historia europea tenía otros planes. A finales de la década, el avance de la Alemania nazi y la inminencia de la Segunda Guerra Mundial amenazaban no solo sus negocios, sino sus propias vidas. De origen judío, Steuer y Deutsch sabían que quedarse significaba la muerte. Tomaron la decisión más difícil de sus vidas: dejar atrás su imperio comercial, sus propiedades y su tierra, para huir con sus familias hacia América. La travesía fue larga y llena de incertidumbre. Primero llegaron a Colombia, buscando replicar su modelo de negocio bajo el nombre de TIA, Tiendas Industriales Asociadas. Luego probaron suerte en otros países de la región. Sin embargo, los cuñados tenían la mirada puesta en la verdadera joya del sur, la Argentina. A mediados de la década de 1940, Buenos Aires era la París de Sudamérica, una metrópolis vibrante, rica, impulsada por un modelo agroexportador fuerte y una industria nacional incipiente. Era un país de inmigrantes, donde el dinero fluía y la clase media empezaba a consolidarse como el gran motor económico del país. En este escenario de abundancia, Steuer y Deutsch vieron la oportunidad de renacer. En el año 1946, en un local ubicado sobre la céntrica calle Suipacha, al 140 casi esquina Bartolomé Mitre, inauguraron la primera sucursal de Casa Tía en Buenos Aires. Trajeron consigo el mismo ADN comercial que los había hecho triunfar en Praga, pero adaptado al paladar y al bolsillo de los porteños. El desafío, sin embargo, era monumental. El consumidor argentino de la época estaba acostumbrado a dos extremos muy marcados a la hora de comprar. Por un lado, existían las majestuosas y exclusivas tiendas departamentales, como Harrods o Gad Shops, destinadas a la élite, donde la experiencia era un lujo aristocrático. Por el otro, estaba el comercio de cercanía, el almacén de barrio, la despensa, la fiambrería, donde el cliente le pedía los productos al comerciante del otro lado del mostrador. Casa Tía llegó para romper ese esquema. Introdujeron en el centro de Buenos Aires el concepto de tienda de variedades, Variety Store. Imaginen la sorpresa del cliente porteño de 1946 al entrar a un local inmenso y ver la mercadería exhibida al alcance de la mano. No había que pedir permiso, no había mostradores infranqueables. Ropa, bazar, artículos de limpieza, juguetes y golosinas convivían en un solo espacio, con los precios claramente marcados. El lema era claro: de todo para todos. Pero en ese momento inicial, la tensión flotaba en el aire. ¿Aceptaría el orgulloso consumidor porteño este modelo que parecía restarle exclusividad a la compra?
Entenderían la dinámica del autoservicio y la venta masiva. Steuer y Deutsch estaban apostando lo poco que habían logrado reconstruir a un formato que, en la Argentina de los años 40, era una rareza absoluta. Lo que no sabían en ese local de la calle Suipacha es que no solo iban a sobrevivir al experimento, estaban a punto de inventar una nueva forma de consumo que cambiaría para siempre la vida de millones de familias argentinas y sentaría las bases del imperio comercial más querido del país. La apuesta de la calle Suipacha resultó ser un éxito sin precedentes. Los porteños, lejos de rechazar el modelo de autoservicio y venta masiva, lo abrazaron con una fascinación casi inmediata. Para el consumidor argentino de finales de los años 40 y principios de los 50, poder caminar libremente entre los pasillos, tocar la mercadería y comparar opciones sin la presión de un vendedor al otro lado del mostrador, representó una verdadera revolución democrática en el acto de comprar. Para entender la vertiginosa expansión de Casa Tía, hay que entender a la Argentina de esa época. Durante las décadas de 1950 y 1960, el país experimentó la consolidación definitiva de una clase media vasta, con un alto nivel de empleo formal, capacidad de ahorro y, sobre todo, con un apetito voraz por el consumo y la modernidad. Esta clase media pujante, impulsada por las políticas de sustitución de importaciones, necesitaba un lugar que entendiera sus aspiraciones sin vaciarle el bolsillo. Casa Tía se convirtió exactamente en eso, el bazar definitivo de la clase media argentina. El modelo comercial que Karel Steuer y Federico Deutsch implementaron era una obra maestra de la economía de escala. En un país donde florecía la llamada industria nacional, la estrategia de compras de la empresa era agresiva y brillante. Tía compraba volúmenes gigantescos directamente a las fábricas locales, eliminando la larga cadena de intermediarios. Esto les permitía negociar precios extremadamente bajos y trasladar ese ahorro directamente al mostrador. Si una pequeña fábrica de ropa de trabajo en el barrio de La Paternal o una matricería de juguetes en Avellaneda lograba meter sus productos en el catálogo de Casa Tía, tenía la producción de todo el año asegurada. La tienda se transformó en el gran escaparate de la manufactura argentina, desde cacerolas de aluminio y platos de loza, hasta guardapolvos escolares y ropa de abrigo. Todo lo que se fabricaba en el país encontraba su lugar en aquellas góndolas. Sin embargo, dominar el centro de la ciudad de Buenos Aires era solo el principio. El verdadero reto comercial, la gran tensión interna de esta etapa de crecimiento, era llevar el modelo al interior del país. Argentina es un territorio inmenso. Expandir una red de tiendas de variedades a nivel nacional requería una infraestructura de distribución y logística que, en ese momento, casi no existía. ¿Cómo asegurar que los útiles escolares llegaran a tiempo a Mendoza, que la ropa de invierno estuviera lista en Neuquén antes de la primera nevada, o que los juguetes llenaran los estantes en Córdoba o Rosario justo para el Día del Niño? La dirección de la empresa invirtió fuertemente en depósitos centralizados, flotas de camiones y sistemas de control de stock que eran vanguardia pura para la época. Crearon un mecanismo de relojería que permitía abastecer a decenas de sucursales con miles de artículos diferentes, manteniendo la estricta homogeneidad que caracterizaba a la marca. Sin importar en qué provincia te encontraras, entrar a un local de Casa Tía debía sentirse exactamente igual. La misma disposición laberíntica, pero calculada de los pasillos, los mismos carteles de ofertas con números grandes y llamativos, y la misma iluminación potente. A lo largo de los años 60 y 70, la marca comenzó a colonizar los puntos neurálgicos de las principales ciudades del país. Nunca se instalaban al azar. Sus locales ocupaban superficies inmensas, ubicados estratégicamente en las peatonales o en las arterias de mayor tránsito comercial de cada capital provincial. En Mar del Plata sobre la mítica peatonal San Martín, en Rosario sobre la calle Córdoba, en Tucumán, en Salta. La gran marquesina roja con letras blancas se convirtió en un faro urbano inconfundible. La frase «Nos encontramos en la puerta de Tía» pasó a ser parte del lenguaje cotidiano de los argentinos de norte a sur. El bazar dejó de ser solo un lugar de transacciones, para convertirse en el destino del clásico paseo familiar,
Las familias iban a dar una vuelta por tía los sábados por la tarde, incluso si no necesitaban comprar nada urgente. Era el lugar donde los chicos se perdían maravillados en la sección de juguetería, mientras los padres buscaban las clásicas ofertas en artículos para el hogar. La tienda había logrado democratizar el acceso a bienes que antes requerían peregrinar por múltiples comercios especializados. Para finales de la década de 1970, Casatía ya no era el audaz experimento de dos inmigrantes europeos escapando de la guerra. Era una institución monumental, un gigante logístico insuperable y el termómetro exacto del consumo nacional. Pero toda institución alcanza su punto de ebullición. Una época dorada en la que el éxito comercial se funde de manera irreversible con la identidad de un pueblo. Los años que estaban por venir llevarían a la cadena a su apogeo absoluto, cimentando una conexión sensorial y emocional que los argentinos jamás olvidarían. Si le preguntas a cualquier argentino que haya sido niño o adolescente entre los años 60 y los 80, ¿a qué olía su infancia? Es muy probable que la respuesta no sea el perfume de su madre o la comida del domingo. La respuesta, casi automática, será a maní tostado y garrapiñada. Ese era el aroma inconfundible que te recibía de golpe al cruzar las inmensas puertas de Casatía. No era una estrategia de marketing diseñada en una escuela de negocios moderna. Era pura y brillante intuición comercial. Las máquinas de tostar maní y preparar garrapiñadas estaban ubicadas estratégicamente muy cerca de las entradas principales de las sucursales. El calor y el aroma dulzón invadían la vereda, actuando como un imán invisible que arrastraba a los transeúntes hacia el interior del local. Una vez adentro, la experiencia sensorial se completaba y el cliente ya era parte del ecosistema. La época dorada de Casa Tía fue mucho más que un pico de facturación o una expansión territorial. Fue el momento exacto en que la marca dejó de ser simplemente un negocio para convertirse en una extensión del hogar argentino. Las sucursales eran universos bulliciosos, iluminados con una luz blanca e intensa que no dejaba ningún rincón sin mostrar. Los empleados, impecablemente vestidos con sus uniformes característicos, esos delantales y camisas que variaron con las décadas, pero siempre mantuvieron una pulcritud estricta. Recorrían los pasillos ordenando la mercadería con una velocidad asombrosa. Eran el rostro amable de una maquinaria que no paraba nunca. Todo en Casa Tía estaba diseñado para el volumen y la rotación constante. Los carteles de ofertas, escritos a mano con marcadores gruesos sobre cartulinas de colores estridentes, generalmente amarillo y rojo, a tono con el inmenso logo de la fachada, colgaban del techo o sobresalían de las góndolas anunciando rebaja o oportunidad. La música de fondo, a menudo intercalada con los clásicos anuncios por altoparlante que dictaban las promociones del día con una voz metálica y entusiasta, formaba la banda sonora definitiva de las compras familiares de la clase media. Pero donde realmente Casa Tía demostraba su poderío cultural y su arraigo en la sociedad era en las dos grandes fechas del calendario comercial argentino: el inicio del ciclo lectivo y la Navidad. En marzo, la tienda se transformaba en el epicentro absoluto de la vuelta al cole. Los pasillos se inundaban de guardapolvos blancos inmaculados, mochilas, cartucheras de madera, lápices de colores y cuadernos de tapa dura. Las madres caminaban con la lista de útiles escolares en una mano y llevando a sus hijos con la otra, esquivando carritos y montañas de carpetas. Comprar los útiles en Tía no era solo una cuestión de encontrar precios bajos. Era el rito de iniciación ineludible de cada año escolar. Saber que tenías tu equipo completo comprado allí te daba un sentido de pertenencia. Y cuando llegaba diciembre, el inmenso bazar mutaba de nuevo. Las góndolas de útiles escolares eran reemplazadas por un océano de juguetes, guirnaldas y luces intermitentes. Para los niños de esa época, perderse en la sección de juguetería de Casa Tía era lo más parecido a entrar a un parque de diversiones techado. En un país que a menudo ya sufría los primeros vaivenes de la inflación, Tía garantizaba que en la base del arbolito siempre hubiera un paquete: pelotas de cuero, muñecas, juegos de mesa y autitos. La oferta era inagotable y, lo más importante, alcanzable para el bolsillo del trabajador. Sin embargo, detrás de esta fachada de algarabía familiar,
Abundancia accesible y olor a maní, el imperio comenzaba a incubar su primera gran tensión silenciosa. El éxito descomunal de aquellas temporadas festivas y escolares ocultaba una realidad operativa asombrosa. Para mantener las góndolas rebosantes y los precios bajos en un país con una geografía tan extensa, Casa Tía había construido un verdadero ejército logístico. Miles de empleados trabajaban a contrarreloj en inmensos centros de distribución, clasificando toneladas de mercadería que viajarían en camiones por todas las rutas argentinas. Dentro de la empresa se respiraba una cultura casi paternalista. Trabajar en Tía no era simplemente un empleo de paso. Para muchos era una carrera para toda la vida. Se formaban parejas, amistades profundas, y era común ver a diferentes generaciones de una misma familia vistiendo el uniforme de la compañía. Esa familia tía interna se reflejaba perfectamente en el trato hacia afuera. La mística del negocio radicaba exactamente ahí, en su capacidad de ser gigantesco sin dejar de sentirse cercano y barrial. Las familias de clase media no veían a la cadena como una corporación fría, la sentían como propia. Había un nivel de confianza implícito. Si el sueldo apretaba hacia fin de mes, el argentino promedio sabía que en Tía podía resolver la compra de urgencia, llevarle un juguete barato a los chicos y salir con un paquete de garrapiñadas sin desarmar la economía del hogar. Era un pacto tácito, forjado durante décadas, entre aquellos fundadores europeos y la sociedad argentina. Sin embargo, administrar este monstruo comercial a finales de los años 70 y principios de los 80 empezaba a ser una tarea titánica y agotadora. La primera generación, encabezada por los patriarcas Karel Steuer y Federico Deutsch, había cimentado el imperio basándose en el olfato puro, el trabajo a destajo y una gestión centralizada y personalista. Conocían el negocio desde las bases, sabían de memoria cuánto costaba un botón y qué margen de ganancia dejaba una camisa escolar. Pero el mundo, y especialmente la Argentina, estaba cambiando a una velocidad de vértigo. El país comenzaba a transitar escenarios macroeconómicos cada vez más inestables, marcados por ciclos de inflación profunda, devaluaciones y cambios repentinos en las reglas del juego. Mantener la promesa histórica del de todo para todos, con precios bajos, exigía ya no solo intuición de comerciante, sino una modernización financiera y estructural urgente. La estructura piramidal que había salvado a las familias fundadoras de la guerra, convirtiéndolas en magnates sudamericanos, enfrentaba ahora su límite biológico y operativo. Las sucursales seguían repletas. El olor a maní tostado seguía hipnotizando a los transeúntes desde la vereda, y las cajas registradoras de teclas pesadas no paraban de sonar. Pero en las oficinas de la alta gerencia, el clima era distinto. Se acercaba el ineludible momento del recambio. Una nueva generación estaba a punto de tomar el timón, trayendo consigo planillas de rentabilidad, calculadoras y una visión del retail mucho más sofisticada y agresiva. El bazar entrañable, refugio de la clase media, estaba a punto de ser sometido a un bisturí corporativo para convertirse en una máquina financiera de alta precisión. El viejo mundo de Casa Tía empezaba a despedirse en silencio, abriendo la puerta a los años más convulsos y rentables de su historia. El reloj biológico no perdona, ni siquiera a los hombres que construyeron imperios. Hacia mediados y finales de la década de 1980, la primera generación de Casa Tía, aquella que había escapado del terror europeo para reinventarse en el Río de la Plata, comenzó inevitablemente a dar un paso al costado. Karel Steuer y Federico Deutsch, los patriarcas fundadores, fueron dejando el control diario de la compañía. Y con su retirada se iba también una forma de hacer negocios que se basaba en la palabra, el apretón de manos con los proveedores y un conocimiento intuitivo, casi físico, de lo que el cliente argentino quería. Pero la Argentina de finales de los 80 ya no perdonaba la intuición. El país estaba a punto de sumergirse en una de sus crisis económicas más oscuras, la hiperinflación de 1989. Remarcar precios varias veces al día con marcadores gruesos ya no era parte del folclore comercial. Se había convertido en una pesadilla operativa. El sistema centralizado y paternalista que había hecho gigante a Casa Tía ahora amenazaba con volverla lenta y vulnerable ante un mercado que cambiaba hora tras hora. Es exactamente en este escenario de caos macroeconómico
donde se produce el gran cambio de guardia. El control de la compañía pasó a manos de la siguiente generación de herederos, liderada por Andrés Deutsch, hijo de Federico, y cobrando un protagonismo absoluto, un joven Francisco de Narváez, nieto de Karel Steuer. De Narváez no era el clásico comerciante de mostrador al estilo de su abuelo. Representaba una nueva estirpe empresarial moldeada en la década de los 80. Calculador, formado con lógicas financieras modernas y con una visión despiadada de la eficiencia corporativa. Cuando la nueva dirigencia tomó el control de los libros contables y las operaciones diarias, el choque cultural dentro de la empresa fue verdaderamente sísmico. La famosa familia tía, aquella estructura gigante de empleados que llevaban décadas en la compañía, acostumbrados a un trato personal donde el dueño conocía sus nombres, de repente se encontró frente a un bisturí corporativo frío e implacable. La nueva gestión entendió rápidamente que si Casa Tía quería sobrevivir a la década que se avecinaba, tenía que dejar de ser simplemente un bazar entrañable para transformarse en una máquina de retail de alta precisión. Comenzó así un proceso de reestructuración brutal, pero financieramente necesario. Se informatizaron los inventarios, algo que hoy parece básico, pero que en aquel entonces significó desechar décadas de papeleo, planillas escritas a lápiz y control manual. El viejo sistema de etiquetas de precios pegadas a mano en las góndolas empezó a ceder terreno ante la inminente llegada de los sistemas informáticos y los códigos de barras. Se optimizó la logística, cerrando depósitos que perdían dinero y centralizando las operaciones con criterios estrictamente matemáticos, no sentimentales. Incluso la relación con los proveedores cambió. Si antes Casa Tía era el aliado benévolo de la pequeña industria nacional, ahora las negociaciones de compras se volvieron implacables. Se exigían mayores márgenes, mejores tiempos de entrega y una reducción de costos constante. Para muchos empleados históricos, este cambio de guardia se sintió como una traición al espíritu original de la empresa. Hubo despidos, planes de retiros anticipados y un cambio drástico en el clima laboral cotidiano. La voz metálica que anunciaba ofertas por los parlantes seguía sonando. Las marquesinas rojas seguían brillando y el olor a maní tostado continuaba en la puerta para no espantar a la clientela. Hacia afuera, tía seguía siendo tía. Pero puertas adentro, en las oficinas de la alta gerencia, el romanticismo había muerto. Ahora todo, absolutamente todo, se medía en rentabilidad por metro cuadrado. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente financiero, la frialdad de los números les dio la razón. La estrategia de Narváez y Deutsch fue un éxito rotundo. Lograron estabilizar el barco en medio de la tormenta hiperinflacionaria y prepararon a la empresa para el drástico cambio económico que traería la década de 1990, con la apertura económica y la ley de convertibilidad. Con el peso valiendo lo mismo que $1, el consumo explotó y la nueva Casa Tía modernizada estaba lista para expandirse, sumando incluso el formato de supermercados y alimentos frescos a sus tradicionales tiendas de variedades. Lo que la nueva generación no sabía era que esa misma modernización extrema, que había salvado y profesionalizado a la empresa, la estaba convirtiendo también en la presa más atractiva y jugosa para un nuevo tipo de depredador comercial. Mientras Casa Tía aceitaba su maquinaria interna y celebraba sus balances positivos, en el horizonte del Gran Buenos Aires empezaban a asomar las inmensas siluetas de los gigantes extranjeros. La verdadera guerra por el consumo de los argentinos, una guerra que cambiaría para siempre la fisonomía de las ciudades, estaba a punto de comenzar. La década de 1990 amaneció en la Argentina con un cambio radical en las reglas del juego. Atrás quedaban los años de la hiperinflación asfixiante, de la incertidumbre diaria y el remarcado constante de precios. Con la llegada del plan de convertibilidad, aquel esquema económico que estableció por ley que un peso argentino valía exactamente igual que un dólar estadounidense, y la apertura indiscriminada de las importaciones, el país se transformó de la noche a la mañana en una meca del consumo. Para Francisco de Narváez, Andrés Deutsch y la cúpula directiva de Casa Tía, esta nueva era representaba, a simple vista, un escenario ideal. Con la economía estabilizada, el retorno de las compras en cuotas y el crédito otra vez en los bolsillos de la clase media, la rentabilidad de sus sucursales,
ahora modernizadas e informatizadas, se disparó. Sin embargo, esa misma estabilidad y el peso fuerte funcionaron como un faro gigante para los tiburones más voraces del retail mundial. La Argentina se había vuelto un mercado demasiado lucrativo para dejárselo servido únicamente a las empresas locales. Comenzó así la implacable invasión de los hipermercados. Aunque la cadena francesa Carrefour ya había plantado su primera bandera en el partido bonaerense de Vicente López en 1982, fue en la década de los 90 cuando su formato explotó definitivamente. A los franceses se sumó el desembarco del gigante estadounidense Walmart a mediados de la década, junto con la expansión agresiva del holding chileno Cencosud a través de sus inmensos locales de Jumbo. El desembarco de estas corporaciones multinacionales no fue solo un choque financiero. Fue un terremoto que sacudió la mismísima cultura urbana y las costumbres de las familias argentinas. Y aquí radicaba la verdadera amenaza, la tensión existencial para Casa Tía. Históricamente, el modelo de Tía era el de la tienda céntrica, las clásicas tiendas de variedades. Sus locales inmensos estaban ubicados quirúrgicamente en las peatonales, en los cruces neurálgicos de los barrios de Capital Federal y en las avenidas principales de las grandes ciudades del interior, como Rosario, Córdoba o Mar del Plata. El cliente histórico de Casa Tía era un cliente de a pie, alguien que llegaba caminando o en colectivo, y que combinaba la compra de útiles, ropa o un electrodoméstico con el clásico paseo por el centro. Los hipermercados extranjeros, en cambio, trajeron e impusieron el modelo suburbano. Comenzaron a levantar gigantescas cajas de chapa y hormigón en las periferias del Gran Buenos Aires o en terrenos ociosos, rodeados por playas de estacionamiento de un tamaño descomunal. El mensaje de estos nuevos gigantes para la clase media motorizada era seductor y demoledor. Vení con tu auto el fin de semana, llená el baúl de mercadería y alimentos para todo el mes en un solo viaje, y pagá el precio más bajo del mundo. De repente la batalla ya no era solo por quién vendía la ropa escolar más barata o quién tenía mejores ofertas en juguetería. Era un choque frontal entre dos estilos de vida, dos formas diametralmente opuestas de habitar y transitar la ciudad. El entrañable bazar nacional, heredero de la tradición de los inmigrantes y atrapado en el denso tráfico del centro urbano, se veía cara a cara contra cúpulas financieras globales que operaban con logísticas monumentales y la agresividad necesaria para barrer con cualquier competidor local. La presión sobre las históricas marquesinas rojas de Casa Tía comenzaba a volverse asfixiante. Para combatir esta amenaza monumental, la cúpula directiva encabezada por Francisco de Narváez sabía perfectamente que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando nostálgicamente que las familias volvieran a pasear por el centro. Si los hipermercados extranjeros ofrecían resolver todas las necesidades de consumo en un solo lugar y en un solo viaje, Casa Tía tenía que redoblar la apuesta y salir a pelear en un terreno que hasta entonces no era su especialidad principal. Comenzó así una transformación acelerada de sus tradicionales tiendas. Tía empezó a incorporar y expandir agresivamente el formato de supermercado, sumando pasillos enteros de alimentos frescos, verdulería, carnicería y productos de almacén a gran escala. Ya no se trataba únicamente de comprar el guardapolvo, los platos de loza o el juguete barato. Ahora el objetivo era retener la compra semanal de alimentos de la familia argentina. Además, en plena época del uno a uno, donde los productos importados inundaban el país y la tecnología extranjera era el nuevo objeto de deseo, Casa Tía adaptó su catálogo. Las góndolas comenzaron a llenarse de electrodomésticos, televisores y artículos que antes parecían impensados en el viejo bazar, aprovechando el boom del crédito y las compras en cuotas que definieron el consumo de la década. La guerra de precios en los años 90 fue encarnizada y brutal. Las corporaciones multinacionales tenían la espalda financiera necesaria para operar a pérdida en productos clave. Una táctica conocida como precios predatorios, diseñada específicamente para asfixiar y quebrar a los competidores locales. Muchas cadenas regionales, almacenes históricos y supermercados argentinos, más pequeños, no pudieron resistir la presión y terminaron cerrando sus persianas para siempre. Pero Casa Tía era diferente.
Gracias a la fría reestructuración corporativa que habían llevado a cabo a finales de los 80, a su red logística hiperoptimizada y a su arraigo inquebrantable en el interior del país, donde los hipermercados aún tardarían en penetrar con fuerza. La empresa resistió el embate. Y no solo resistió. Paradójicamente, en medio de la peor guerra comercial de su historia, Casa Tía comenzó a facturar más dinero que nunca. La eficiencia matemática de la nueva gerencia, combinada con la explosión del consumo de la convertibilidad, convirtió a la empresa en una verdadera máquina de generar efectivo. Sin embargo, esta victoria escondía una trampa. Al demostrar que una empresa local de raíces familiares podía ser inmensamente rentable, profesionalizarse y pelear palmo a palmo contra los titanes de Europa y Estados Unidos, Casa Tía firmó su propia sentencia. Se había vuelto demasiado valiosa. La invasión extranjera no iba a destruirlos llevándolos a la quiebra. Iba a borrarlos del mapa tentándolos con una montaña de dólares imposible de rechazar. A mediados de la década de 1990, el panorama del supermercadismo en la Argentina era un campo de batalla sembrado de cadáveres comerciales. Cadenas regionales enteras, almacenes de barrio y viejas tiendas departamentales habían bajado sus persianas para siempre, incapaces de competir contra el músculo financiero de las corporaciones multinacionales que habían invadido el país. Sin embargo, en medio de esa carnicería comercial, Casa Tía protagonizaba una paradoja absoluta. No solo no estaba perdiendo dinero, sino que estaba atravesando la etapa más lucrativa de toda su historia. El bisturí corporativo que Francisco de Narváez y Andrés Deutsch habían aplicado a finales de los 80 estaba rindiendo frutos con una precisión matemática asombrosa. El viejo y entrañable bazar familiar había sido despojado de sus ineficiencias y operaba ahora como un reloj suizo. Con más de 60 sucursales estratégicamente ubicadas en los centros neurálgicos de casi todas las provincias argentinas, la cadena se había convertido en un canal de ventas ineludible para cualquier marca que quisiera llegar a la clase media. La estrategia de reconversión había sido magistral. Casa Tía dejó de ser únicamente el lugar para comprar los guardapolvos en marzo o los juguetes en Navidad, para transformarse en un jugador de peso pesado en el rubro alimenticio. Al incorporar el formato de supermercado dentro de sus inmensas tiendas de variedades, lograron capturar el flujo de caja diario de las familias. Ya no tenías que ir a Tía solo en ocasiones especiales. Ahora ibas todos los días a comprar la carne, la verdura y el pan, y de paso te llevabas una licuadora en cuotas o un juego de sábanas. El modelo de la convertibilidad, el famoso 1 a 1, impulsaba un nivel de consumo desenfrenado. El crédito fluía, las cuotas seducían a los trabajadores y los productos importados llenaban las góndolas a precios accesibles. En este ecosistema, la rentabilidad por metro cuadrado de Casa Tía alcanzó niveles récord. Sus balances mostraban márgenes de ganancia que despertaban la envidia no solo de sus competidores locales, sino de los mismísimos directivos de las cadenas extranjeras que operaban en el país. Para 1998, la facturación de la empresa superaba ampliamente los 600 millones de dólares anuales. La marca estaba en la cima del mundo corporativo argentino. Habían demostrado que una empresa de capitales nacionales, nacida de inmigrantes europeos que huían de la guerra, podía profesionalizarse, modernizarse y mirar de igual a igual a gigantes como Carrefour o Walmart. La familia Tía sentía que había ganado la guerra. Las marquesinas rojas y naranjas brillaban más que nunca en las peatonales del interior del país, y el inconfundible olor a maní tostado seguía siendo la banda sonora olfativa del paseo de fin de semana. Pero en el mundo de los grandes negocios, el éxito desmesurado es como la sangre en el agua. Atrae a depredadores mucho más grandes y sofisticados. Y mientras las cajeras de Casa Tía facturaban a un ritmo frenético, en los pisos más altos de los rascacielos financieros de Buenos Aires y Nueva York, un grupo de hombres de traje empezaba a mirar a la cadena ya no como un competidor comercial, sino como el trofeo definitivo. La tentación llegó vestida de traje a medida y hablando el idioma de Wall Street. A finales de los años 90, la Argentina de la convertibilidad atravesaba una fiebre de fusiones y adquisiciones corporativas sin precedentes. El capital extranjero fluía hacia el país, y el mercado local se había convertido en un tablero de ajedrez para los grandes fondos de inversión. Entre ellos, The Excel Group, liderado por el financista Juan Navarro,
se alzaba como el depredador más temido y voraz del ecosistema empresarial argentino. Compraban absolutamente de todo, desde marcas de indumentaria y tarjetas de crédito, hasta empresas de energía. Y en su radar, Casa Tía brillaba como la joya absoluta de la corona del retail. Pero el grupo Excel no actuaba solo. Se había aliado estratégicamente con la cadena francesa Promodés, que en la Argentina operaba la exitosa marca de supermercados Norte. Juntos formaban un consorcio con un poder de fuego financiero prácticamente ilimitado. La estrategia era cristalina: devorar a Casa Tía para absorber de un solo bocado sus codiciadas sucursales céntricas y su inmensa red en el interior del país. Al fusionar Tía con Norte, crearían un monstruo comercial con el volumen suficiente para destronar a Carrefour del primer puesto en el mercado argentino. Para Andrés Deutsch y Francisco de Narváez, esta situación planteaba una encrucijada monumental. Por un lado, los números fríos indicaban que estaban ganando más plata que nunca. Casa Tía era un imperio sólido, altamente rentable, sin el peso de deudas asfixiantes y con una fidelidad de marca que ninguna corporación extranjera había logrado igualar. Sin embargo, la cúpula directiva sabía leer la macroeconomía global mejor que nadie. Comprendían a la perfección que la guerra de los hipermercados en el inminente siglo XXI ya no se iba a pelear con intuición de comerciante ni con el cariño del barrio. Se iba a pelear con espaldas financieras globales, sistemas logísticos satelitales y un volumen de capital que un grupo familiar, por más millonario que fuera, jamás podría sostener a largo plazo frente a potencias de Estados Unidos o Europa. ¿Tenía sentido seguir librando una guerra de desgaste, sabiendo que los gigantes extranjeros estaban dispuestos a operar a pérdida durante años solo para fundir a la competencia local? ¿O era este el momento perfecto, el pico absoluto e irrepetible del valor de la empresa, para dar un paso al costado y monetizar el trabajo monumental de 2 generaciones? La decisión no era únicamente matemática, era profundamente emocional y existencial. Vender significaba entregar el legado de Karl Steuer y Federico Deutsch, aquellos inmigrantes que habían llegado a Buenos Aires huyendo del nazismo con las manos vacías. Significaba desarmar la histórica familia Tía, dejar a merced del corporativismo internacional a miles de empleados que llevaban la camiseta puesta y aceptar que el apellido y la identidad forjada durante más de 50 años serían, tarde o temprano, borrados de las marquesinas. Las reuniones se mantuvieron en el más absoluto y estricto secreto. En oficinas cerradas y estudios de abogados de primer nivel en Buenos Aires, los números empezaron a volar sobre la mesa. Lo que comenzó como un simple sondeo informal escaló rápidamente hacia una oferta formal, agresiva y sin precedentes en la historia del comercio argentino. La máquina perfecta de facturación que habían construido en la última década estaba a punto de ser tasada. El auge financiero había cumplido su implacable propósito: engordar a la presa hasta volverla irresistible. Y entonces, en el año 1999, llegó el número mágico. La cifra exorbitante que cambiaría para siempre el mapa del consumo en la Argentina y sellaría de forma irreversible el destino de Casa Tía. El año 1999 quedaría grabado a fuego en la historia corporativa y social de la Argentina. Para Casa Tía, representó el clímax absoluto de una travesía que había comenzado medio siglo atrás en una modesta tienda de la calle Suipacha. En los pasillos de las sucursales, los cajeros seguían cobrando con el mismo ritmo frenético de siempre, y los repositores acomodaban la mercadería ajenos a las reuniones a puertas cerradas que estaban decidiendo su destino. La oferta formal del consorcio formado por The Excel Group y la cadena francesa Promodés por fin estaba sobre la mesa de negociaciones. La cifra era simplemente astronómica, un número que paralizaba incluso a los financistas más experimentados de la City porteña: 630 millones de dólares. En aquel momento, con la convertibilidad todavía vigente en la Argentina, eso equivalía a 630 millones de pesos contantes y sonantes. Era de lejos la transacción más espectacular e impactante en la historia del supermercadismo nacional. Para Francisco de Narváez y Andrés Deutsch, el dilema ya no era estrictamente comercial, sino profundamente íntimo. Aceptar los 630 millones significaba, de alguna manera, capitular. Implicaba entregar el trabajo de toda la vida de Karl Steuer y Federico Deutsch,
Aquellos inmigrantes que habían escapado del terror nazi en Checoslovaquia para encontrar en la Argentina su tierra prometida y levantar un imperio de la nada. Significaba, además, desarmar para siempre la histórica familia Tía, dejar huérfanos a miles de empleados que llevaban la camiseta de la empresa tatuada en la piel, y aceptar que el apellido fundacional se diluyera en los balances fríos de un fondo de inversión. Sin embargo, el contexto del país apretaba como una soga al cuello. Los hipermercados extranjeros seguían inyectando cientos de millones de dólares para abrir nuevas y monstruosas sucursales en los suburbios, y la temida recesión económica argentina de finales de los 90 ya empezaba a mostrar sus primeros y oscuros síntomas. La cúpula de Casa Tía sabía que la guerra comercial del inminente siglo XXI requeriría un volumen de capital y una logística global que ya excedía las capacidades de un patrimonio familiar, por más gigantesco que fuera. Además, el año 1999 escondía una nube negra paralela que marcaría a fuego a la familia y aceleraría el fin de una era. El 31 de agosto de ese mismo año, el vuelo 3942 de la aerolínea LAPA, empresa que era propiedad de Andrés Deutsch, figura central de la familia fundadora, se estrelló trágicamente en el Aeroparque de Buenos Aires. El saldo fue desgarrador, dejando 65 víctimas fatales. Aunque LAPA y Casa Tía eran empresas completamente separadas en lo comercial y operativo, la catástrofe envolvió a la cúpula familiar en una espiral de dolor público, estrés judicial y un escrutinio mediático insoportable. El golpe anímico sobre la generación que lideraba el grupo fue brutal. De repente, sostener la titánica gestión diaria de un imperio de retail perdía sentido frente al peso aplastante de la tragedia humana. La necesidad de soltar, de cerrar definitivamente un ciclo histórico para la familia y de monetizar el esfuerzo de medio siglo antes de que la economía argentina terminara de resquebrajarse, se volvió una urgencia inapelable. La decisión estaba tomada. El anuncio oficial sacudió los cimientos del mundo empresarial y comercial del país. Cuando se firmaron los papeles finales y la transferencia de acciones se hizo pública a principios de 1999, los diarios financieros y los noticieros no hablaban de otra cosa. Por 630 millones de dólares en efectivo, el consorcio integrado por The Essel Group y la cadena francesa Promodés se quedaba con el 100% del paquete accionario de Casa Tía. En las oficinas centrales y en los pasillos de las sucursales de todo el país, el clima era denso. Los empleados históricos, aquellos que habían entrado siendo apenas unos pibes acomodando mercadería y que ahora eran gerentes, sintieron un vacío helado en el estómago. La lealtad hacia una empresa que consideraban su segunda casa chocaba de frente con la fría realidad del capitalismo global. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué lugar tendría el viejo y querido bazar en un organigrama diseñado a miles de kilómetros de distancia o en las calculadoras de un fondo de inversión que se caracterizaba por comprar, exprimir y vender? Los nuevos dueños, en un intento estratégico por calmar las aguas y evitar una fuga masiva de clientes, salieron rápidamente a declarar que la esencia de Casa Tía se mantendría intacta. Prometieron a los cuatro vientos que las marcas convivirían pacíficamente, que el enfoque seguiría siendo la clase media y que no habría despidos masivos ni un desarme de la identidad. En los papeles y en las conferencias de prensa, el plan sonaba perfecto. Fusionarían la logística implacable de los supermercados norte con la inmensa red de tiendas céntricas de Tía, creando un monstruo comercial imbatible. Para Francisco de Narváez, Andrés Deutsch y la familia fundadora, la firma de este contrato representó una salida majestuosa, un retiro en la cima absoluta de la montaña. Se desprendieron del imperio familiar con los bolsillos llenos justo en la víspera de la peor crisis económica, política y social que la Argentina moderna estuviera a punto de enfrentar, el estallido del 2001. Desde una perspectiva estrictamente matemática y de negocios, fue una jugada maestra, la coronación final de aquel instinto de supervivencia comercial que sus antepasados habían traído en un barco desde Europa. Mientras tanto, en las calles de Rosario, Mendoza, Córdoba y el microcentro porteño, la vida parecía seguir igual. Las madres seguían comprando cuadernos, los carteles de ofertas seguían colgados del techo y el inconfundible aroma a maní tostado seguía invitando a entrar.
Para el cliente de a pie, Casa Tía seguía tan viva como siempre. Pero en el despiadado mundo del retail, las promesas de los grupos de inversión suelen ser tan frágiles como la tinta con la que se firman. Mientras los empleados mantenían la ilusión de que su mundo sobreviviría bajo una nueva administración, en las sombras del supermercadismo global se estaba gestando un movimiento tectónico aún mayor. El imperio independiente de Casa Tía había llegado a su fin y la histórica familia Tía se había disuelto para siempre. Lo que estaba por venir no era una pacífica modernización, sino el prólogo a una de las operaciones de borrado de identidad más rápidas, tristes y brutales que el consumidor argentino jamás haya presenciado. El año 2000 trajo consigo un cambio de milenio, pero para los miles de trabajadores de Casa Tía, trajo el inicio de una pesadilla corporativa de la que no tendrían escapatoria. Tras la histórica venta de 630 millones de dólares, existía en los locales una especie de tensa calma. Las persianas se seguían levantando todos los días, los uniformes se mantenían intactos y las góndolas continuaban con su rotación habitual. La promesa oficial del grupo Excel y la cadena francesa Promodès había sido tranquilizadora. Casa Tía y Supermercados Norte iban a coexistir. Supuestamente, se convertirían en dos potencias complementarias para dominar el consumo de la clase media argentina. Pero en el ajedrez del supermercadismo internacional, las piezas se mueven a una velocidad que los empleados de mostrador jamás pueden anticipar. Apenas unos meses después de que se firmara la venta del imperio de la familia Deutsch y de Narváez, ocurrió un terremoto comercial a nivel global que cambiaría la historia del retail para siempre. En Europa, el gigante francés Carrefour, el creador mundial del formato hipermercado y el rival más encarnizado que tenía el grupo Promodès, anunció la absorción total de su competidor a escala global. Fue una megafusión diseñada en los lujosos despachos de París, que tuvo un impacto directo, inmediato y devastador a más de 11.000 kilómetros de distancia, en las peatonales y avenidas de toda la Argentina. De la noche a la mañana, por un efecto cascada en los mercados financieros, el 100% de las sucursales de Casa Tía pasaron a ser propiedad absoluta de Carrefour. La paradoja era tan cruel como poética. El viejo bazar familiar que había resistido estoicamente la invasión extranjera durante toda la década del 90, ahora, por una simple firma en Europa, le pertenecía a su principal verdugo. Las esperanzas de mantener viva la mística de la marca se desmoronaron al instante. Para la corporación francesa, esta adquisición no tenía absolutamente nada que ver con preservar un legado cultural, ni mantener el olor a maní tostado en las entradas, ni cuidar el recuerdo de las compras escolares de los argentinos. Todo se reducía a una fría y calculadora dominación territorial. Carrefour había comprado market share, cuota de mercado, y sobre todo metros cuadrados estratégicos. Tía poseía locales inmensos en los centros neurálgicos de las ciudades, en ubicaciones premium de altísimo tránsito peatonal, donde los franceses, atados a su modelo de enormes cajas de chapa en los suburbios, nunca habían logrado penetrar. La orden que bajó desde la nueva casa matriz fue tajante, implacable e irreversible. Había que unificar. El modelo global de Carrefour no toleraba marcas secundarias que compitieran con su propio nombre, y mucho menos una marca asociada a un formato de bazar de variedades que ellos consideraban obsoleto. Los altos ejecutivos llegaron a las sucursales con planillas, calculadoras y una frialdad quirúrgica. Comenzaba así la ejecución de uno de los procesos de borrado de identidad corporativa más rápidos, sistemáticos y dolorosos que el consumidor argentino haya presenciado jamás. El operativo de desmantelamiento fue tan rápido como implacable. El plan estratégico de Carrefour no contemplaba la nostalgia ni el romanticismo del consumidor argentino. Se basaba estrictamente en la rentabilidad por metro cuadrado y en la homogeneización global de su marca. En cuestión de meses, las históricas marquesinas rojas y naranjas que habían iluminado las peatonales y las grandes avenidas de todo el país comenzaron a ser desatornilladas y arrojadas a los volquetes de basura. Para el cliente habitual de Casa Tía, el impacto visual y emocional fue brutal. Un día las persianas de su sucursal de toda la vida amanecieron bajas con un cartel que anunciaba reformas. Semanas después, cuando los locales volvieron a abrir sus puertas,
El alma del lugar había sido extirpada por completo. En lugar del inmenso cartel de Tía, brillaban las frías letras azules y rojas de Carrefour o, en una etapa de transición muy breve, de Supermercados Norte. Adentro, la transformación era aún más fría y ajena. El laberinto entrañable donde convivían los guardapolvos escolares con las cacerolas y los juguetes había sido reemplazado por góndolas rectas, estandarizadas y asépticas, típicas del formato de supermercado europeo. Y quizás lo más simbólico y doloroso para la memoria colectiva, se apagaron para siempre las máquinas de tostar maní y garrapiñadas. Ese aroma dulzón, que durante décadas había funcionado como el alma de las sucursales y un imán invisible en las veredas, desapareció de las calles argentinas. Para los laburantes el golpe fue devastador. La familia Tía fue desarticulada por completo. Aunque muchos conservaron sus puestos de trabajo gracias a los acuerdos de absorción, se vieron obligados a adaptarse a una cultura corporativa radicalmente distinta. Pasaron de ser parte de una empresa donde existía el trato de cercanía y el código barrial, a ser simplemente números de legajo en la gigantesca planilla de una multinacional con sede en Francia. Los nuevos uniformes, los manuales de procedimiento y la estricta métrica sobre la productividad barrieron con la vieja camaradería. Es fundamental entender esto. No hubo un concurso preventivo. No hubo una quiebra decretada por un juez. No hubo remates ni liquidación por insolvencia. Casa Tía murió siendo una empresa inmensamente rica, sana y rentable. Fue víctima de una táctica corporativa perfecta, donde el comprador no quería el negocio para continuarlo o potenciarlo, sino para apoderarse de sus invaluables metros cuadrados céntricos y borrar a un competidor del mapa. A medida que avanzaba el año 2000 y el país comenzaba a asomarse al abismo del inminente estallido de 2001, el borrado se completó. Las queridas tiendas céntricas se transformaron de forma definitiva en sucursales de Carrefour. En un abrir y cerrar de ojos, un imperio de más de medio siglo, fundado por inmigrantes que escaparon del terror de la guerra, se esfumó en el aire, demostrando que en el despiadado mundo del retail global, ni siquiera el amor incondicional de 3 generaciones puede salvar a una marca cuando las finanzas deciden que es hora de desaparecer. Han pasado más de 2 décadas desde que la última letra roja y naranja de Casa Tía fue desatornillada de las fachadas argentinas. En el mundo de los negocios corporativos, el tiempo borra rápidamente los nombres de los que quiebran y fracasan. Pero la paradoja más grande de esta historia es que Casa Tía nunca perdió. Fue un imperio que se retiró invicto, en el pico de su facturación, dejando tras de sí un vacío cultural que ningún hipermercado extranjero logró llenar. Después de la histórica venta por $630 millones, los caminos de los protagonistas se bifurcaron radicalmente. La familia fundadora se alejó del supermercadismo masivo. Francisco de Narváez, el arquitecto de la modernización de los años 90 y de la venta millonaria, utilizó parte de ese capital para diversificar sus inversiones, comprando medios de comunicación y otras empresas, para luego irrumpir con fuerza en la política argentina. Promodes, el grupo francés que había comprado la cadena, desapareció como marca al ser devorado globalmente por Carrefour. El paisaje urbano también sufrió las consecuencias. Hoy, si caminan por la calle Suipacha en Buenos Aires, por la peatonal Córdoba en Rosario o por la San Martín en Mar del Plata, esos inmensos salones de ventas siguen allí. Sin embargo, muchos de ellos fueron loteados con el tiempo, fragmentados en sucursales bancarias, locales de comida rápida, farmacias de cadena, o simplemente quedaron bajo el frío cartel azul de un supermercado express. La majestuosidad arquitectónica de la vieja tienda de variedades quedó sepultada bajo la lógica del retail moderno. Para el consumidor argentino, el fin de Casa Tía representó mucho más que un simple cambio de logo. Fue el fin de una era. Hoy en día, ir a comprar es a menudo un acto mecánico, estresante, dominado por la urgencia, las aplicaciones de entrega a domicilio o los pasillos asépticos de corporaciones multinacionales, que se ven exactamente iguales en Buenos Aires, Madrid o San Pablo. Pero Casa Tía era otra cosa. Era la escala obligada en el paseo familiar del fin de semana. Era el refugio de una inmensa clase media, donde el sueldo rendía, donde las madres sabían que encontrarían el guardapolvo exacto con la costura fuerte,
y donde los chicos podían soñar frente a la inmensa góndola de juguetes sin que sus padres sintieran la angustia de mirar el precio. Casa Tía había logrado algo que las escuelas de negocios de hoy persiguen gastando millones de dólares en algoritmos y marketing. Tenía alma, tenía barrio, a pesar de ser un gigante nacional. El legado de Karel Steuer y Federico Deutsch no reside en la montaña de dólares que cobraron sus herederos, sino en la memoria emotiva de un país entero. Nos enseñaron que un negocio comercial, cuando entiende profundamente la idiosincrasia, el bolsillo y el corazón de su pueblo, puede convertirse en un pedazo fundamental de su identidad. Si hoy le preguntan a cualquier adulto argentino que haya crecido en los años 70, 80 o 90 sobre Casa Tía, no les va a hablar de rentabilidad por metro cuadrado, ni de la absorción hostil de Carrefour. Les va a hablar de la primera bicicleta que sus viejos les compraron en cuotas, de la ropa escolar que heredaron de sus hermanos, y de cómo, al caminar por el centro, casi pueden cerrar los ojos y volver a sentir ese inconfundible, cálido y dulce olor a maní tostado. La historia de Casa Tía nos deja una lección profunda que va mucho más allá de los balances contables, las fusiones corporativas y las cuotas de mercado. Nos demuestra que el retail, el comercio de todos los días, no es simplemente una serie de transacciones frías. Es memoria, es costumbre, es el entramado social y emocional de nuestras ciudades. Cuando los operarios desatornillaron aquellas inmensas letras rojas y naranjas de las fachadas, no solo estaban desmantelando un negocio, estaban borrando una parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Estaban desarmando el lugar exacto donde nuestras madres nos compraban el primer guardapolvo blanco, el pasillo inmenso donde soñábamos con un juguete en Navidad, y esa vereda céntrica que olía irremediablemente a maní tostado y garrapiñada. A diferencia de otros imperios comerciales que cayeron ahogados por la hiperinflación, las deudas o la mala gestión, Casa Tía se fue en su mejor momento. Sus dueños leyeron la macroeconomía, entendieron que el futuro del supermercadismo iba a ser una guerra despiadada de titanes globales, y eligieron una salida triunfal de 630 millones de dólares. Desde la más estricta lógica financiera y empresarial, fue una jugada maestra, pero desde la cultura popular fue una pérdida irreparable. Hoy, los hipermercados y las plataformas de comercio electrónico que ocuparon su lugar nos ofrecen eficiencia global, algoritmos que predicen nuestras compras y entregas en 24 horas. Sin embargo, a menudo carecen de esa alma barrial, de esa conexión humana e íntima que convirtió a un audaz bazar fundado por inmigrantes europeos en la familia extendida de todo un país. Casa Tía nos recuerda que una marca puede ser borrada del mapa y de las marquesinas por un fondo de inversión, pero si alguna vez logró tocar la identidad de un pueblo, jamás desaparece de su memoria. ¿Y vos? ¿Qué recuerdo tenés de Casa Tía? ¿Te acordás del olor a maní en la puerta o de tu primera compra en sus pasillos? Déjanos tu historia en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos documentales sobre la historia y los imperios perdidos de la Argentina. Y compartí este video con alguien que haya caminado por esas mismas góndolas. Nos vemos en la próxima.